Sobre nuestro expositor del día de hoy, don Felipe Le Calinier, les comentamos que es docente e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago, doctor en Psicología, Universidad Autónoma de Madrid, España, magíster en Epistemología y Filosofía de las Ciencias, Universidad de Chile, diplomado en Etología y Primatología, Universidad Autónoma de Madrid, especialización en investigación e intervención en apego infantil en Londres, entrenamiento en evaluación del apego infantil, Universidad de Minnesota y Universidad de Harvard, entrenamiento en intervención de trauma complejo del Hospital de San Francisco, past president de la Red Iberoamericana de Apego, psicólogo clínico y supervisor acreditado, 40 artículos en revistas científicas, 20 capítulos de libros y 12 manuales de intervención a nivel nacional e internacional ya publicados. Asesor experto del Ministerio de Salud, Ministerio del Desarrollo Social, Integra, Junji y Senado de la República. Asesor experto de la Ley de Educación Emocional. Creador del modelo de intervención AMAR. Autor de 6 libros. Con ustedes, don Felipe Le Calinier. Bueno, agradecerle al alcalde por la invitación. Yo he estado varias veces aquí. Este año es mi segunda, el año pasado estuve 2 veces también, así que ya es, creo que la comuna a la que más he visitado en los últimos 2 años, 2, 3 años. Me quiero tomar un poco las palabras del alcalde y decir algo antes de empezar empezar la clase, como se podría decir. Y es que hay gente que plantea que la crisis de salud mental se parece a la crisis del calentamiento global. ¿En qué sentido? De que tenemos una crisis tan fuerte que al igual que en calentamiento global ya está difícil la cosa para poder superarla. ¿Me entiendes? Es decir, hemos provocado niveles de estrés completamente desorbitantes en los niños, pero como el calentamiento global ya, como ha pasado tanto tiempo, va a ser bien difícil poder revertir estos niveles de estrés y problemas de salud mental que están ocurriendo en los niños. Entonces es algo que realmente, al igual que en el calentamiento global, que la gente se demoró mucho tiempo en tomar conciencia de que esto realmente es grave, que vamos a la séptima extinción, pero por primera vez esta extinción es producto de la acción humana. La crisis de salud mental a nivel mundial tiene las características como muy parecidas. Es decir, hemos llevado la epidemia de salud mental demasiado hacia adelante, estamos en un estado muy grave, es una epidemia que es muy difícil poder revertirla. ¿Ya? Se han hecho algunos reportes mundiales sobre la crisis de la salud mental, no solamente de los niños, los adultos y en general hay 2 cosas que son muy importantes y que se han rescatado. Primero, uno de los grandes problemas es que las personas no confían en nuestros sistemas de salud. Las personas tampoco no confían en los sistemas educacionales. Los papás, y esto no solamente en Chile, esto se ha reportado a nivel mundial, los papás sienten que los colegios, los consultores de atención primaria, las OPD, siempre al final les terminan haciendo más daño que bien. Y eso ha ido generando paulatinamente una desconfianza de las familias hacia todos los dispositivos institucionales que los gobiernos, las municipalidades tienen. Se plantea, hay datos mundiales que muestran que alrededor del 20% de las familias que más ayuda necesitan no la piden. Y eso se ha visto que es un problema muy silencioso, pero bien grave. ¿Ya? Es decir, los que más ayuda necesitan son justamente los que no nos piden ayuda o no les piden ayuda porque tienen esta expectativa de que los van a retar, los van a criticar, van a entrar a sistemas judiciales, van a medicar al niño, pero al final no van a resolver el problema. Entonces, dentro de la Organización Mundial de la Salud, uno de los grandes temas que propuso para de aquí a 10, 20 años más, es que tenemos que buscar alguna manera de tener un trato más respetuoso con las familias. Tenemos que dejar de tener estos dispositivos, sea colegio, liceo, sistemas de salud, que en donde de una u otra manera familias se sienten criticadas.
se sienten evaluadas, se sienten sobrediagnosticadas, pero al final tú le preguntas a los papás y el problema la verdad es que no se ha resuelto. Entonces eso es un gran desafío y eso no tiene que ver con una ley, no tiene que ver con una política pública, tiene que ver con la capacidad que cada uno tiene de cómo yo llego a las familias, cómo yo me relaciono con ellos, y hay varios modelos que están rondando en el mundo sobre cómo poder hacer que las familias realmente sientan que yo soy una ayuda para ellos, que no soy un juez, ¿me entiendes? Que no vengo realmente a decirles todo lo mal que han hecho con el niño o que les vengan a decir que el niño tiene un trastorno X y que tengo que pararlo con el medicamento. Entonces, eso es un gran tema, cómo lograr que las familias que más ayuda necesitan, las más estresadas, realmente puedan acceder a nosotros. Y el segundo gran tema, que no ha sido nada de buena noticia, se lo voy a poner desde esta forma. Si el día de mañana yo les diera a ustedes millones de dólares y yo les digo, mira, tienen toda la plata del mundo para hacer la mejor intervención educativa, familiar, psicológica, psiquiátrica, trabajo social, lo mejor del mundo. No hay límite presupuestal, como dicen, ¿ya? Y yo les paso la plata y yo les digo, pero la única condición es la siguiente, yo tengo que evaluar el impacto yo tengo que ver cuál es el retorno de mi plata, ¿ya? ¿Qué es lo que he encontrado? Que no hay tanta claridad que ni con toda la plata del mundo tengamos intervenciones que realmente vayan a tener algún impacto real y potente en las familias. Es medio deprimente para partir el lunes, pero eso es un gran tema, ¿me entiendes? Es un tema en lo que todos tenemos que estar involucrados, no los que estudiamos ni los que hacemos investigaciones. Es decir, no tenemos tan claro que los dispositivos de intervención que nosotros tenemos actualmente realmente estén impactando positivamente en los niños y sus familias. Y el ejercicio mental es interesante y no tiene que ver con los recursos económicos, porque les vuelvo a repetir, porque se ha hecho experimentos así. Yo te doy todo el recurso que tú quieras, te pongo todos los recursos físicos, te compro edificios, te hago el colegio ideal y no tenemos tan claro que eso realmente vaya a tener un impacto. Hemos tratado con el gobierno con absolutamente pocos resultados, en el sentido de que evaluemos las cosas, evaluemos la OPD, por ejemplo. ¿Es la OPD realmente genera un impacto en el beneficio de los niños? Tenemos evaluaciones de colegios y sabemos que el colegio es lo que nosotros llamamos un ambiente actualmente tóxico para la salud y el bienestar de los niños. El colegio es un patógeno. Los colegios chilenos tienen una característica que va en contra de todo lo que la evidencia dice que deberían ser los colegios. Porque no es solamente que los colegios están generando niveles de estrés insoportables para los niños, sino que lo que se está descubriendo es que los colegios tampoco están desarrollando el aprendizaje. ¿Ya? Ni siquiera no se está logrando un bienestar emocional, pero tampoco se está logrando las metas a nivel cognitivo, a nivel como de aprendizaje y notas. Entonces, eso nos lleva, yo les digo todo esto así como de malas noticias, porque lo que sí se ha planteado es que esto depende de todos nosotros. O sea, yo no puedo poner los huevos fuera de la canasta, no puedo esperar la ley, no puedo esperar la ordenanza, no puedo esperar la investigación que me diga lo que tengo que hacer, no puedo esperar que llegue el super mega enfoque que salve a los niños. Esto tiene que ver con realmente lo que cada uno de ustedes hace, porque ustedes son el contacto de alguna manera, directo o indirecto, con los niños y sus familias. Y esto me lleva al tercer punto, que también se ha investigado, ahora tenemos datos, y es que una de las cosas que hemos encontrado es que los adultos, a pesar de que los adultos tenemos todo un doble discurso, decimos que estamos por los niños, pero si yo analizara su actividad cerebral segundo a segundo, y sus imágenes y sus pensamientos y sus recuerdos, que es lo que yo encuentro que más o menos el 90% de su actividad cerebral del día, en verdad está más destinada para pensar en ustedes mismos y en su mundo de adultos, no necesariamente en los niños. Que tiene que ver con lo que nosotros llamamos la conciencia respetuosa. Es decir, eso es otro gran problema. Eso es el gran problema que tenemos justamente es que incluso aquellos que decimos que trabajamos en pro de la infancia, la verdad es que vivimos en el día a día y por razones que se entienden, más preocupados de cumplir las metas, más preocupados de los conflictos laborales con los colegas,
más preocupados de nuestros propios hijos o de las parejas, y nos deja bien poco tiempo para realmente tener en mente la mente de los niños con los que yo tengo que supuestamente mejorar. Y ese es el gran tema y todavía sigue siendo otro tema irresoluble dentro de la ciencia. Es difícil poder hacer estas intervenciones, les decía que ojalá que tengan impacto, es que los adultos en verdad en el día a día solo estamos pensando en nosotros mismos y en algunos momentos, algunos atisbos, la conciencia de repente se dirige hacia los niños. Hay muchos estudios bien interesantes que lo que han planteado que los adultos, tener conciencia empática hacia la infancia no es algo natural. Nosotros no la tenemos, no nacemos con ella y la sociedad actual nos inhibe esa conciencia empática de preocuparnos en general del otro. Eso es un tema muy interesante. Aquellos que la tienen es porque son raros. ¿Ya? Son personas extrañas que se salen de la curva normal, que de acuerdo a ciertas características históricas, a la historia de apego que tuvieron, a ciertos problemas familiares, o a ciertas cosas como muy específicas, en algunas pocas personas está esta preocupación genuina y real por el bienestar de la infancia. Pero en la mayoría de los adultos, la conciencia empática en la infancia no está puesta. No está puesta, me alarma el dato de que 8.000 papás digan, no, yo no estoy para participar en actividades extraprogramáticas con mis hijos, ¿me entiendes? Eso es algo que, bueno, yo soy medio idealista, me parece muy potente el dato. Me gustaría averiguar por qué, si es que entendieron el ítem. ¿Ah? Pero vamos a asumir que lo entendieron, y si lo entendieron, no creo que el 100% no lo haya entendido. O sea, ya descarto a 1.000 y tengo 7.000, y sería interesante ver, bueno, ¿qué les pasa a esos papás? Porque no son papás malos, ¿me entiendes? No son papás negligentes, ningún papá es malo. Pero algo está pasando en las condiciones de vida de ellos, y esto es algo que vamos a ver después más en la tarde, que ya no tienen energía para pensar en sus hijos. En la tarde vamos a ver un tema bien interesante, que es esto que llamamos mentalización. Una de las cosas que se ha investigado, que es bien interesante, y es que mientras más estresado tú estás, menos empático eres. ¿Ya? Que es como obvio, pero ya se encontró, ahora todo si no se encuentra en el cerebro, no existe. ¿Ya? Ahora se encontró en el cerebro. Las personas que tienen más niveles de cortisol y de estrés en su cuerpo y en su cerebro, más ciegos son a las emociones de los otros. Ahora, lo que se ha descubierto, que es muy potente, es que la primera ceguera que uno tiene al otro es con sus hijos y con sus parejas. ¿Entiendes? Y también, y esto tiene, bueno, puedo estar mucho rato hablando de esto, pero las familias y las sociedades más estresantes, las sociedades que no tienen resueltas ciertas necesidades básicas, son en general sociedades más egoístas. Y del egoísmo surge la violencia. Porque en la violencia tú tratas al otro no como una persona, tú lo asaltas y tú no estás pensando que tú estás provocando un daño en el otro. Esa capacidad cerebral se apaga y el otro es como un objeto. Entonces tú no estás pensando, tú estás pensando en tus propias necesidades. Yo robo para comer. Me da lo mismo si maté al otro, si le dejé a una familia sin papá o sin mamá. Pero eso tiene que ver también con el contexto estresante en el que vivimos. Mientras más estrés tengan en su trabajo, mientras más estrés tengan en Quilpué o en Chile, menos empático uno es. ¿Ya? Entonces eso pone también un desafío muy interesante para las intervenciones. ¿Cómo yo activo una capacidad de que el papá se ponga en el lugar de sus hijos, que los cuide mejor, que no les pegue, que no los abuse, que quiera jugar en actividades extraprogramáticas con ellos, pero en una condición en donde ellos, esta incapacidad de ponerse en el lugar de ellos tiene un sentido? Cuando uno vive en ambientes estresantes, uno no tiene el lujo de ponerse en el lugar del otro. Uno solo piensa en sobrevivir uno mismo, incluso a expensas de nuestros propios hijos. Y también de los propios alumnos, que es el caso de los docentes. Entonces, eso genera varias discusiones bien interesantes, que todo va, y hay gente que realmente que nos quebramos la cabeza sobre cómo encontrar el tratamiento efectivo, qué tiene ese tratamiento, qué hay que hacer con las familias para que realmente cuiden mejor a sus hijos, qué hay que hacer con los docentes para que traten mejor a los niños, que nadie sabe
pero el trato del docente hacia el alumno explica el 80% de las notas que ese niño va a tener en ese año, en ese curso, con ese profesor. Hay estudios amplios que muestran de que cuando un docente se engancha negativamente con un alumno y le tiene mala, hay un 90% de probabilidades que ese alumno le va a ir pésimo en ese ramo con ese profesor. Controlando que el niño sea inteligente, que tenga buena memoria, que lea en la casa, que haga las tareas, controlando que el profesor haya estudiado en Harvard, que tenga unas metodologías de aprendizaje absolutamente geniales, controlando todas esas variables. Si el docente se engancha negativamente, se estresa con el alumno, ese alumno está condenado a que no solamente le va a ir mal ese año con ese docente, sino que ese ramo lo va a odiar para toda la vida. Entonces, eso es algo que es bien interesante. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día, que a mí me pidieron, son dos cosas. Uno, me dijeron, hay que actualizar temas de infancia. A mí me pareció genial. Así que vamos a tener como una clase de posgrado hoy día, bien aburrida, ¿ya? Bien densa. De repente les voy a mostrar unos videos para que se relajen nomás, pero no quiero que se relajen. Vamos a tener, yo decidí, voy a hacer una clase que yo le hago a los alumnos de doctorado, ¿ya? Entonces, para que veamos cómo nos vamos a hablar sobre qué sabemos actualmente de la infancia, ¿ya? Ahora no va a ser tan aburrida, ¿ah? Porque voy a ir dándoles muchos temas actuales. Es difícil poder integrar lo que sabemos de los niños. Piensen que en el apego, solamente en el apego se han publicado 18.000 investigaciones. Anda a leerte esas 18.000 investigaciones. Solo en el tema de salud mental infantil se han publicado alrededor de 60.000 estudios en los últimos 20 años. Entonces, es tanta la información que tenemos que ya es difícil poder decir yo estoy actualizado en desarrollo infantil. Pero yo voy a hacer un intento de una integración de qué es lo que sabemos del desarrollo infantil, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer en la mañana, quizás no, con un poco una patita en la tarde. Y lo otro que me pidieron es que habláramos un poco de intervención, y específicamente de los niveles de intervención, esto que llaman niveles universales, selectivos, indicados. Pero yo no les voy a hacer una clase teórica sobre los niveles de intervención. Les voy a mostrar en concreto cómo, por ejemplo, que voy a ponerlo como ejemplo, que es un modelo que yo tengo, cómo poder trabajar el bullying y el ciberbullying en los modelos de intervención. Me dijeron que ustedes tenían que salir en la tarde entendiendo los niveles de intervención, ¿ya? Entonces se los voy a tener que hacer de la manera lo más práctica posible, pero después yo quiero que podamos conversar que si yo les doy este modelo, por ejemplo, que es un ejemplo del bullying, cómo yo hago un modelo de niveles de intervención para el trauma, que es un gran tema mundial que en Chile todavía no ha llegado, pero ya va a llegar, ¿ya? O para el abuso sexual, o para la adicción de las drogas y el alcohol, ¿me entiendes? Hay mucho que se puede hacer. Entonces yo les voy a dar como la estructura para que ustedes después se queden como pensando cómo armamos diferentes tipos de intervenciones. Mi expectativa, bueno, en la tarde vamos a estar cansados, pero mi expectativa es que conversemos sobre esto que yo les decía de que no sabemos cómo hacer la superintervención. Y ustedes de alguna manera también piensen y me pregunten, oye, pero ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos que no hay que hacer? ¿Qué sabemos que hay que hacer? ¿Qué sabemos que funciona? ¿Qué no funciona? ¿Cuáles son los pecados mortales de una intervención? Y de repente ver que quizás yo estoy cometiendo esos pecados, ¿ya? Y sabemos bien poco, o sea, hay mucha investigación, pero no nos ha permitido avanzar tanto como quisiéramos. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la tarde. Por la estructura arquitectónica del lugar, no vamos a hacer que al final de cada café, unos 15 minutos antes del café, yo les voy a dar la palabra a ustedes para que pregunten todo lo que quieran, ¿ya? Ojalá que pregunten. Es verdad que día lunes es difícil, pero vamos activando, ¿ya? Porque al final yo puedo poner todos los huevos fuera de la canasta. Yo puedo esperar la ley, puedo esperar la ordenanza, puedo esperar que alguien me enseñe el modelo, pero todo pasa por ustedes. Si es que son las cosas más terribles de la vida, es eso. Y es que el que pone los huevos en la canasta al final es él el que termina perdiendo, o ella. Pero todo pasa por ustedes, todo pasa por cuánto a ustedes les interesa esto,
cuánto a ustedes les interesa su trabajo, por cuánto a ustedes les interesan los niños, por qué es lo que ustedes realmente hacen por los niños que sea realmente efectivo, por cuánto ustedes saben de los niños y sus familias o sus docentes. Todo pasa por ustedes. Y eso ha sido todo un gran tema dentro de estos reportes mundiales que yo les decía, y es que en países latinoamericanos los niveles de formación de los profesionales son menos de lo que uno esperaría y desearía. Ahora, también con el nivel de estrés laboral es difícil formarse, ¿me entienden? Pero vamos a ir hablando de todos esos temas, ¿ok? Entonces, hay muchas cosas raras dentro del desarrollo infantil. Quiero explicarles algo que es bien importante. Ustedes y yo, cuando estudiaron el desarrollo infantil, les enseñaron estas típicas teorías: Piaget, Kohlberg, Vygotsky, Freud papá, Freud hija, Freud 1, Freud 2, ya ni me acuerdo ya. Pero ya eso vienen después. Quiero a los clásicos del desarrollo: Kohlberg, Piaget, Vygotsky, Erikson. Gracias. Esa etapa es lo que se llama la prehistoria de los estudios del desarrollo infantil, ¿ya? Con mucho respeto. ¿Ah? Esa es la etapa literalmente como la prehistoria del desarrollo infantil. Una etapa muy necesaria, pero una etapa que ahora que la miramos ahora con todo lo que sabemos, una etapa intrínsecamente incorrecta. Más o menos el 80% de lo que plantearon todos esos grandes próceres ya ha sido casi completamente refutado. Pero yo también aprendí con eso. Ustedes saben que nosotros, como yo trabajo en una universidad, a mí me gusta ver el tema de los currículos universitarios. Hasta el día de hoy, en la mayoría de las carreras de educación y psicología se sigue usando la prehistoria. La prehistoria terminó en los años 70. En los años 70 se acabó la etapa del Piaget, del Vygotsky. Siguieron mucho investigando y está el enfoque neopiagetano, post-neopiagetano, post-vygotskiano. Ellos plantearon cosas muy interesantes. Pero una de las cosas que se plantea es que fueron primero como bien narcisistas. Y yo lo entiendo, ¿me entiendes? En el sentido de que pensaron que ellos plantearon el desarrollo es esto. Y se mandaron unas teorías sin ninguna evidencia científica, como que el desarrollo desde el nacimiento hasta la edad adulta se compone de tales etapas y esto es lo importante. Fue una etapa prehistórica, nosotros le llamamos el periodo clásico, muy importante, ¿ya? Pero es complejo porque seguimos operando en la comprensión de la infancia bajo esta etapa prehistórica. Es como ser un físico y todavía estar basando todas sus teorías en los cálculos newtonianos y no conocer de Einstein o de supercuerdas o cuántica y esas cosas. ¿Me entienden? Entonces, ahí es donde ya empezamos con que es importante hacer un refresco, ¿ya? De ciertos conocimientos, de actualizaciones, que es lo que vamos a hacer en el fondo, de ciertas cosas que en verdad hemos ido descubriendo que ya no son así. Ahora, no tiene que ver solamente con un tema teórico. ¿Ah? Esto es lo que yo quiero que entiendan. Tiene que ver con cómo yo veo al niño. Si Piaget me dijo que a los 2 años o 1 año el niño pasa por una etapa egocéntrica, yo voy a ver al niño egocéntrico en esa edad. ¿Me entienden? Y voy a interpretar lo que el niño hace como producto de su egocentrismo. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que es más que un tema epistemológico teórico, tiene que ver con cómo ustedes empatizan con el niño. O sea, estas teorías dan una visión específica de un niño y muy sociocultural, muy acorde a la vida que en esa época estaba, ¿ya? En los años 70 se produce una revolución y la gente dice, ya basta de esto, empecemos a investigar esta cosa. ¿Ya? Empecemos a investigar la atención, la memoria, el desarrollo afectivo de los niños, el vínculo, el apego. Empecemos a investigarlo todo. Y se produjo una explosión tipo Big Bang de miles de estudios del desarrollo infantil. Miles de estudios. Todavía estamos en esa etapa. ¿Ah? El problema es que esa etapa nos llevó al otro extremo.
Y es que así como antes Piaget, yo feliz, Piaget me explicaba todo el desarrollo y Freud me explicaba todo el desarrollo, ahora no hay ninguna mente humana que pueda explicar todo el desarrollo. Nos fuimos como al lado de la medicina, ¿me entienden? La cosa está tan especializada que ya nadie puede entender todo el desarrollo infantil. Ustedes nunca se han despertado un día domingo, por ejemplo, pensando así. Es como divagaciones que uno podría tener un día domingo y decir, oye, ¿por qué nunca más volvió a surgir un Piaget? ¿Por qué nunca más vimos a un Freud? ¿Por qué nunca más tuvimos a un Vygotsky? ¿A un Colbert? ¿Qué pasó? ¿O somos más tontos ahora? ¿Por qué ya no surge este gran superhéroe del desarrollo infantil que nos diga, mira, el desarrollo es esto? Desde el nacimiento, el embarazo, hasta los 60 años, 70 años, esto es el desarrollo. Y estas son las etapas. Después de los años 70, nunca nadie más pudo hacer eso. Y la razón es muy simple, porque es imposible hacerlo. Ni grupos de investigadores, ni siquiera si yo junto a 30 de los top investigadores podrían desarrollar esta teoría del todo, así como lo que querían los físicos, la teoría de todo. No tenemos una teoría de todo el desarrollo infantil. Es súper especializado ahora. Yo tengo unos colegas que viven en Estados Unidos y trabajan, por ejemplo, tengo un colega que trabaja la memoria. La memoria en bebés de los 6 a los 12 meses. 30 años dedicados a eso. Nada más que eso. Y yo de repente le pregunto, bueno, pero ¿y qué es lo que pasa con la memoria a los 18 meses? Y mira así como, ¿y qué voy a saber yo? Anda a preguntarle al del departamento del lado, ¿me entiendes? A la facultad del lado. ¿Entiendes? Ahora, más complejo es cuando yo le pregunto, bueno, pero oye, ¿y si los niños cuando son abusados sexualmente no tendrán un desarrollo diferente de la memoria? Y les vienen una especie de ataque catatónico, ¿me entiendes? Como el abuso sexual, no sé, ¿me entiendes? Entonces, eso es interesante y eso tiene que ver con la tercera etapa en la que estamos. De empezar a entender, hay un concepto que se llama WEIRD, W-E-I-R-D. WEIRD es las siglas para, es bien interesante eso. WEIRD significa raro en inglés. Cuando le dice el niño es weird, es como freak, raro, ¿me entiendes? Pero weird, ¿qué es lo que significa? Significa que el 90%, hay gente que plantea que el 98%, yo no me quiero ir tanto al extremo, el 90% de todos los estudios en psicología y psiquiatría son weird. ¿Qué significa que son weird? Vienen de poblaciones occidentales, estudiantes de psiquiatría o psicología, niños de familias acomodadas, de nivel socioeconómico medio, medio alto, todos de sociedades industrializadas. Es decir, todo ese conocimiento, incluso el que yo les voy a mostrar, viene de los weird, que no representan más del 5% del mundo. Y eso ha generado toda una revolución, que es la tercera, y es, empecemos a estudiar el desarrollo en verdad. Empecemos a estudiar qué pasa en Chile, que no puedo ocupar los criterios piagetanos gringos para evaluar el desarrollo cognitivo en Chile. Quedamos todos tontos, según en algunos estudios. ¿Me entienden? Entonces, empecemos a estudiar cada cultura de manera específica, pero el otro que tiene esta tercera etapa, que es muy interesante, empecemos a estudiar qué pasa cuando el desarrollo se desvía de la norma. A mí me gusta mucho el tema del trauma. Yo he estudiado harto el tema del trauma, tengo algunos estudios de trauma, y empezamos a hacer estudios de trauma con los niños del Sename. Y yo iba y tuve la oportunidad de poder recibir una formación breve allá en Estados Unidos con un centro de investigación de trauma súper importante. Y yo llevaba mis videos de los niños del Sename para que los analizáramos. Y esta investigadora súper capa, empezábamos a ver los videos con su equipo y ellos nos decían, nosotros cuando hablamos de trauma no hablamos de eso. ¿Me entienden? Le digo, pero ¿cómo? ¿No es trauma complejo esto? Nosotros no tenemos esos casos, ¿me entienden? Esto parece que es otro nivel de trauma complejo. Me acuerdo una vez una colega me dijo, tú vas a tener que volver a Chile y ustedes van a tener que inventar una teoría chilena del trauma. Porque los libros, cuando hablan de trauma complejo, no están hablando de estas cosas extremas.
Es impensable para un investigador clínico que un niño lleve 3 años institucionalizado. Yo tengo un colega que es experto en institucionalización temprana de otro país y me dice, esto hay que volver a reescribir toda la teoría de la institucionalización temprana con sus casos porque estos casos no existen en muchos de otros países. ¿Cómo sobrevive un niño que ha pasado los primeros 3, 4 años de vida institucionalizado? Eso es como, ya no es un humano, ¿me entiendes? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo organiza su cerebro? ¿Cómo organiza los vínculos que nunca tuvo? Entonces, eso es lo interesante de esta tercera etapa. Mirar la realidad local, estudiemos a los niños chilenos, comparémoslos con otros países, pero también mirar los extremos de la curva, ¿ya? Y cuando empezamos a mirar los extremos de la curva, llegamos a una conclusión bien deprimente, y es que nosotros entendemos bien poco del desarrollo infantil. Cuando yo tengo un niño del Sename y me dice, mira, lo que pasa es que el niño se está portando súper mal, es como disruptivo y hace pataletas, eso es lo mínimo que está pasando en ese niño. Ese es un comentario normalizador de algo que en sí es 1000 veces más grave, más traumático y más desorganizante. Entonces tenemos esta tarea de salir de la prehistoria y ya por lo menos empezar a este periodo intermedio, y nos podemos saltar este periodo y vamos al tiro al tercer periodo. Y entendamos a los niños de Quilpué, entendamos a los papás de Quilpué. No puede ser que 8.000 niños digan, 8.000 adultos digan que no les interesa tener juegos como extraprogramáticos al aire libre con sus hijos. No es una crítica a ellos, todo el contrario. Hay que entender entonces qué pasa con ese nivel de estrés, ¿ya? Entonces, vamos a ver, yo les voy a mostrar como un modelito, vamos a ir desde el embarazo y vamos a terminar como a los 4 o 5 años de vida yo les voy a hacer un resumen de los principales como lo que llaman programas de investigación, ¿ya? Yo me las di de Narciso y voy a tratar de hacer integración, pero a la chilena, así como bien más o menos nomás, ¿ya? Me voy a saltar 500 millones de estudios y van a haber otras cosas que no voy a poder considerar, porque tampoco no tenemos tiempo para eso, ¿ya? Los investigadores del desarrollo actual plantean que en verdad un niño ya tiene casi todo desarrollado a los 6 años, ¿ya? O sea, a los 6 años como que ya el niño desarrolló todo lo que necesita para vivir en este mundo social complejo humano. Y la única hay una reorganización cortical entre los 8 y los 14 años, que es la adolescencia, que no es que el niño se convierte en otro, se produce interesante a nivel cerebral, específicamente en la corteza prefrontal y frontal. Y hay ciertos cambios después, las crisis de los 30, de los 40, no sé si la habrán vivido. Si no, prepárense, ármense de valor, porque no llega a los 40 años, ¿me entienden? Puede llegar a los 39 y terminar a los 45, ¿ah? O sea, dependiendo de cada uno. Pero a lo que yo voy es que durante los primeros 6 años ya como que el niño tiene el kit necesario para vivir en sociedad, ¿ya? O sea, ustedes tienen que entender que hace siglos nosotros vivíamos hasta los 30, 35 años, ¿me entiendes? Entonces a los 6 años tú eras como un adulto actual de 25, 30 años, ¿ya? Esto que llaman ahora el fenómeno del embarazo adolescente como un factor de riesgo, hace varios siglos y en la época de los cazadores-recolectores, las mamás eran todas adolescentes, porque ya a los 25 años ya acababa la vida, ¿me entiendes? Si es que llegabas a los 25. Entonces, eso también ha obligado a replantear muchas cosas. Entonces vamos a hablar un poco de este desarrollo, pero antes quiero ponerlos en contexto. Quiero ponerle un contexto que es muy importante. Quiero poner lo que un investigador de hace muchos años, uno de estos prehistóricos muy geniales, planteó lo que llamaban como los organizadores del desarrollo, ¿ya? Hay un organizador del desarrollo que se los necesito explicar. Es como un motor, como la regla de la organización. Yo siempre lo tengo que explicar, pero es muy importante porque me llama la atención que la gente no se dé cuenta. Los que han estado conmigo ya no lo han escuchado, de que uno de los grandes temas es que nosotros tenemos, el tamaño cerebral es muy grande, tenemos la cabeza muy grande. De hecho, la proporción de nuestro tamaño cerebral con nuestro cuerpo es muy grande, ¿ya? Es un costo mantener esta cosa acá arriba,
¿ya? De hecho, un costo para el corazón. Piensen que, por ejemplo, los perros, los mamíferos que tienen 4 patas, el gasto cardíaco es siempre horizontal. Ustedes nunca han visto un perro y como que dicen que lleva 4 años, 4 horas corriendo y dice, bueno, ¿y este perro no se cansa? ¿Cómo no le va a venir un paro cardíaco en algún momento? No, porque el gasto es menos. En cambio, nosotros, el corazón tiene que ir bombear contra la gravedad y para no menos que mantener esta tremenda cabeza, que es como el 20% de toda la energía calórica que uno necesita diariamente. Este es caro, es grande y es caro. Cuesta mantenerlo y requiere alimentación, requiere sueño, no requiere vivir en estrés. El estrés mata esta cosa de acá arriba. Tenemos el cerebro muy grande y no voy a aburrir con las explicaciones de por qué tenemos el cerebro tan grande, pero la consecuencia más importante, y para mí sigue siendo algo que me impresiona mucho, es que como tenemos el cerebro tan grande, en algún momento de nuestra evolución, un poquito antes de la emergencia del Homo sapiens, se planteó un desafío vital. Nosotros como el calentamiento global, ¿me entiendes? Como que nos vimos en la evolución como sometidos a un desafío que pudo habernos matado como especie. Y es que, ¿cómo lo hace un bebé que tiene la cabeza tan grande para pasar por el conducto vaginal sin matar a la mamá, dislocarles, por ejemplo, la pelvis, o sin morir él producto de un daño cardíaco, o sea, un daño cerebral, un golpe muy fuerte? Nadie habla de ese momento porque no se sabe, son hipótesis las que se tienen, pero esto presentó un desafío de realmente si podíamos continuar como especie, porque el bebé crecía mucho, ¿me entiendes? Crecía mucho y de hecho así surge el parto, se activa porque ya el bebé ya no puede vivir en el medio interno y el bebé secreta cortisol y el cortisol secreta toda una cascada de hormonas que dilata, todo, ¿entiendes? Pero el punto es que esto puso un desafío. El desafío nadie sabe cómo, se solucionó en el sentido de que el embarazo dura 40 semanas. ¿Ya? Ahora, mal desafío, muy mala solución. Yo les digo porque a mí me encanta la filosofía y me impresiona que los filósofos no tomen en cuenta esto. Aquí está todo lo que decía Heidegger y todas estas cosas, ¿me entiendes? En el sentido de que el bebé nace a las 40 semanas, no porque es el mejor momento en el que tiene que nacer, es porque es el último momento donde puede nacer sin matar a la mamá ni morir él en el momento del parto. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Que el bebé nace a las 40 semanas, pero eso significa que nace con el 22% de su cerebro desarrollado. Ninguna otra especie mamífera ni no mamífera en la Tierra nace con el 22% de su cerebro desarrollado y dura más de 2-3 horas. Y nosotros nacemos así de prematuros, somos la especie más prematura de la Tierra y miren, aquí estamos. ¿Cómo? No tengo idea. Eso realmente es interesante. ¿Ya? Esto podríamos estar todo el día solamente en esto, porque cuando tú naces con el 22% de tu cerebro desarrollado, y los estudios lo que muestran es que tú ya a los 3 años has alcanzado el 60 y el 70. A los 4, leí el otro día, ya alcanzaste el 80%. Es decir, tú desarrollas durante los primeros 3 años de vida el 50% de tu cerebro. Pero, ¿qué significa esto? Y aquí es donde empieza como una manera de empezar a entendernos a nosotros mismos. Y para mí yo necesito que esto les quede grabado porque así podemos entender a los niños. Es que al nacer con el 22% de nuestro cerebro desarrollado, nosotros los seres humanos estamos en una lotería, vivimos en una lotería existencial en donde le entregamos todo nuestro desarrollo por lotería, por azar, a donde nacemos y quien nos cuida. ¿Me entiendes? La genética está absolutamente de moda, pero ahora hay unos estudios genéticos que han mostrado que la moda ya se está desinflando un poco. ¿En qué sentido? De que en nosotros el programa genético hace cosas muy importantes, pero en lo que en relación a la conducta del ser humano, el ser humano le entrega su conducta al ambiente. Es decir, ustedes son lo que son y el 80% de su cerebro es lo que es, no por la genética, sino por el ambiente en donde ustedes nacieron. Pero ustedes no eligieron ese ambiente. Es lotería existencial pura. ¿Me entienden?
Esto permite entender miles de cosas, que no quiero alargarme, pero esto nos permite entender por qué somos como somos. ¿Ya? La especie más extraña del planeta que nace de la manera más desvalida, inmadura y prematura, y más encima la especie que termina controlando y matando todo el planeta. Es una paradoja, ¿me entienden? Somos los que nacemos en las peores condiciones de todos, pero terminamos ganando, entre comillas, a todos. Y aquí, más allá de las divagaciones filosóficas, esto es la razón por la que cada uno de ustedes son todos diferentes y somos todos diferentes. No solamente físicamente, no hay nadie que en términos de organización del sí mismo o de personalidad sea igual al otro. Y eso es porque nacemos con el 22% del cerebro desarrollado y toda nuestra variabilidad va a depender de la variabilidad del ambiente donde uno nace y donde uno se cuida o lo cuidaron durante los primeros años de vida. Hay mucho que se puede hablar de esto. Hay gente que plantea que por eso nosotros nos enfermamos en términos de salud mental. ¿Me entiendes? Porque le entregamos. Esto es como realmente una apuesta súper arriesgada la que hizo la evolución. Al entregarle tu desarrollo físico al ambiente, ¿y si el ambiente no es apropiado? ¿Y si el ambiente está lleno de tóxicos? Entonces tú te empiezas a enfermar. Físicamente y mentalmente, que ya a esta altura se piensa que es casi lo mismo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué yo les digo esto? Porque yo necesito que entiendan que esto así se entienda un niño. Ustedes son viejitos ya. Ya tienen su, perdonen por decirle, pero a ustedes les queda un poquito de corteza mental para desarrollar. Y ojalá que la desarrollen, pero el resto ya, su sistema afectivo está listo ya. Ustedes ya son lo que son. ¿Ya? Pero no es así un niño. A pesar de que nosotros también seguimos a nuestra edad dependiendo de los otros para sobrevivir. ¿Ya? Pero el niño tiene un desarrollo mucho más grande. ¿Cómo lo hace para vivir donde nace con este nivel de inmadurez? ¿Y cómo lo hace para vivir empezando a ver quién le tocó de cuidador? ¿Cómo salió en el sorteo de la vida humana? ¿Me entienden? Y va a ser un poco abstracto esto, pero eso es lo que yo necesito que ustedes entiendan para partir. Que casi todo lo que un niño hace es para asegurarse de que ciertas personas, que les vamos a llamar cuidadores, figuras de apego, lo cuiden y sobrevivan. ¿Me entienden? Por eso Piaget estaba en otra estratosfera, ¿me entienden? Al niño no le interesa saber que si yo tengo dos vasos y uno gordito y el otro flaquito, ¿me entiende? ¿Cuál tiene más volumen? Eso no es relevante para un niño para sobrevivir. Ahora, el niño para sobrevivir necesita tener un mecanismo súper sofisticado para saber quiénes son ustedes. Porque ¿qué pasa si ustedes les pegan a los niños? ¿Qué pasa si los abandonan? ¿Qué pasa si ustedes son, como todos, que decimos una cosa y hacemos otra? El cerebro, y por eso se plantea que el cerebro es un cerebro social. ¿Entiendes? Porque todo el cerebro del bebé y del niño está destinado y trabaja todo el día para estar anticipándole a todos ustedes. Porque yo tengo muchos papás y dicen, mira, tener hijos es muy estresante. Es que no se lo entiende. Yo no entiendo a mi hijo. Como contaba aquí el alcalde, 14 años, y se está poniendo disruptivo, mal educado. Pero lo que la gente no sabe es que este niño piensa lo mismo. ¿Entiendes? Él piensa lo mismo. Tener estos papás es muy estresante. Tener este profesor es muy estresante. Ir todos los días a este colegio es muy estresante. Cuesta mucho entender a las personas. Y la mayor parte del cerebro del niño está destinado a eso. A cómo lo hace naciendo con este nivel de prematuridad para vivir en dependencia absoluta de los otros. Y no es dependencia emocional. Esto ya, ahora sabemos que la dependencia emocional es la menos importante. Lo vamos a llamar una sincronía biológica. El niño tiene que sincronizar todo su cuerpo de pies a cabeza con su cuidador para sobrevivir. Hagan un experimento que se hizo, duerman 3, 4 días seguidos con un niño chiquitito
Y yo les mido su frecuencia cardíaca y la de su hijo, y que es lo que yo encuentro ya a los 3, 4 días, las frecuencias cardíacas se coordinan. Hay un hombre que se llama David Shulkin que habla del tema de la alostasis, que es bien denso pero muy entretenido. Y él lo que ha ido mostrando con todos sus mega estudios es que todo el cuerpo, todo el cerebro del ser humano es para ir en sociedad. Hay estudios que muestran que, por ejemplo, mujeres que conviven juntas, ya a los 2, 3 meses sincronizan su menstruación. Hay unos estudios muy interesantes que muestran de que yo le hago una tomografía cerebral a mamás y sus bebés de 6, 8 meses. Las mamás tienen depresión posparto. Esto fue un descubrimiento muy potente. Entonces yo le hago una tomografía y descubro que el cerebro de la mamá con depresión posparto tiene activadas ciertas áreas, apagadas otras, lo típico. Pero después yo le hago otra tomografía al hijo de esa mamá, y ¿qué es lo que yo descubro? Que el cerebro se prende igual. Es como que vieras dos cerebros con prácticamente el mismo patrón de actividad cerebral. Tú dices, ¿cómo puede ser eso? El bebé necesita sincronizar toda su homeostasis con el otro para poder vivir. Es una apuesta muy arriesgada, pero es lo que hay. El bebé no puede elegir, no, sabes que esta señora está muy deprimida. ¿Puedo pedir familia de acogida? ¿Me pueden adoptar? No, no puede hacer eso, ¿me entiendes? Y entonces tiene que empezar a reorganizar todo su cuerpo, todo su sistema inmunológico, su sistema cerebral, el sistema nervioso entérico, toda la digestión, todo para sobrevivir con este otro que me tocó como cuidador o con este otro que me tocó como educadora de párvulo o como docente. ¿Me entienden o no? Entonces yo necesito que entiendan eso del niño, porque es fácil caer en esta cosa de que es que los niños necesitan educación. Bueno, yo les puedo decir que de acuerdo a los datos, si los niños necesitan educación chilena, no lo estamos queriendo mucho, no les estamos deseando muy bien, ¿ya? No, eso es una visión adultizada, ¿me entienden? Tienen que ponerse en el lugar de cómo es nacer, que ustedes también lo hicieron, y por eso son como son. ¿Cómo es nacer completamente desvalido y prematuro? ¿Y por qué el niño sobrevive? Porque le entrega literalmente su desarrollo a este otro que es su cuidador principal o varios cuidadores. ¿Me entienden o no? Eso nos ha hecho lo mejor de la tierra y lo peor de la tierra. El hecho de que somos los únicos mamíferos que de alguna manera le entregamos literalmente, yo le paso mi cerebro a mi mamá. Haz lo que quieras con él, pero yo tengo que seguir viviendo. Y gran parte de la comprensión actual del desarrollo infantil tiene que ver con eso. ¿Cómo lo hace este niño X para seguir viviendo con esto que le tocó de figura de apego? ¿Me siguen o no? Cuando salieron todos estos estudios del cerebro social, la ultrasocialidad del ser humano, que podemos hablar, la gente dijo, wow, esto es muy fuerte, ¿me entienden? Una de las razones por las que existe el Chile Crece Contigo, a mi entender, la razón, es porque durante los 3 primeros años de vida tú desarrollas todo el 50% de tu cerebro. Todo lo que hagas durante los 3 primeros años de vida no es determinante, pero es muy importante. Sienta como lo que llamamos una línea base, como un patrón general de lo que va a pasar después. ¿Ya? Les muestro esto porque yo creo que todos conocen a esta altura este estudio. Este es un tipo que se llama Bruce Perry. Bruce Perry es un traumatólogo, ¿ya? Del trauma psíquico. Y él lo que hizo fue tomar a niños de 3 años normal y tomar a niños que llevan 3 años institucionalizados y les hizo un escáner, ¿me entiendes? Y él descubrió que en la mayoría de los casos los niños institucionalizados tienen la mitad, es la mitad más chico que los niños de 3 años. Es decir, aunque ustedes no lo crean, estos dos niños tienen la misma edad. Aquí está la demostración visual de que uno le entrega su desarrollo al otro hasta el punto de que si yo paso los primeros años de vida institucionalizado, mi cerebro pica a la mitad. Es decir, este niño de la derecha
tiene 3 años, pero tiene el radio del cerebro de un niño de 1 año y medio. ¿Me entiendes? Esto hay un tipo que se llama Johnson, que hizo un cálculo matemático muy interesante, y él mostró que por cada mes que un niño pasa en una institución, residencia Sename, retrocede 1 mes de desarrollo físico. Hasta que el niño tiene 3 años y tiene un cerebro de un niño de 1 año y medio. Esta es la mejor demostración de la lotería que es vivir, de la existencia humana, ¿me entiendes? De esta cosa de que, paradójicamente, al entregarle el desarrollo al otro, nos hizo toda esta especie tan flexible, tan social, pero a su vez una especie tan peligrosa. ¿Ya? Bruce Perry cuenta en uno de sus libros que él después tomó estas tomografías de la derecha y llamó a colegas, neurólogos, radiólogos, expertos en el cerebro, y sin decirles nada les dijo, cuéntame, si yo te muestro esto, ¿qué es lo que tú ves? No les dijo nada, no les dijo que era un estudio con niños, solamente les dijo, oye, pero ¿cuál es tu diagnóstico con estos cerebros? Y la mayoría dijeron, mira, este es el clásico cerebro de un paciente con Alzheimer o con demencia senil terminal. ¿Ya? Y Bruce Perry les dijo, no, son niños de 3 años. Esto fue como un preludio. Y los neurólogos no lo podían creer. Decían, esto no puede ser. No puede ser que durante los 3 primeros años de vida un cerebro termine tan deteriorado, tan achicado, tan muerto, que solo lo observas en un paciente con demencia senil o Alzheimer ya en sus etapas finales. Entonces, para que vean, y también para que vean lo que le hace la institucionalización a los niños y por qué en la mayoría de los países está prohibido tener residencias. Y en Chile, a pesar de que tenemos toda la plata para no tener residencia, la seguimos teniendo. Y está prohibido, la residencia mata literalmente el futuro de un niño. Y aquí la institucionalización está institucionalizada. ¿Por qué? ¿Estamos vía streaming? No voy a decir por qué. ¿Ya? Tengo que cuidarme. Pero el punto a que voy es que cuando empezaron a salir todos estos estudios, y aquí va otro tema importante, la gente dijo, entonces si los 3 primeros años de vida son importantes, ¿qué es lo que hay que hacer? Estimulemos. ¿Ah? ¿Y qué significaba estimular? Hay que darle mucho estímulo al niño. Y ahí surgió la moda de los Baby Einstein, Baby Mozart, de los juguetes Fisher-Price. Yo también cometí ese error. Hay unos juguetes Fisher-Price que son como unos andadores, que eso ya es malo, ¿me entienden? Pero el punto es que te permite liberar la culpa, porque el manual te dice que si tú dejas al niño en el juguete, mira, en la parte de acá el niño desarrolla su sentido matemático. Si se cambia para este lado, el niño ya desarrolla la creatividad y la música. Y después si en este lado desarrolla la percepción de los colores, entonces es como una especie como de universidad, ¿entiendes? Móvil. Y más encima el papá está feliz porque lo tiene ahí y aprendiendo. Es un colegio. Es literalmente un colegio. Es la razón por la que se crearon los colegios en la sociedad moderna. Un lugar donde ir a dejar a los niños, sin que los papás nos sintamos con culpa, pero bajo la ideología de que no, tú no es que te estés separando de ellos porque eres mal papá. La educación es un bien. Él necesita educarse. De hecho, hay una cosa que se llama negligencia educacional. Llevar al colegio es causal de negligencia. A mí me parece que es todo el contrario. ¿Ya? Entonces la gente entendió esta idea de la estimulación. En Chile están las salas de estimulación. El Chile crece. ¿Cuál es la idea básica de la estimulación? Que tú mientras más estímulos le das a un niño, más desarrollado, más como que empieza a crecer su cerebro. ¿Me entiendes? Entonces está esta idea que si tú a un niño tú le lees harto durante el primer año, el niño va a ser un Shakespeare, ¿me entiendes? Si tú a un niño tú le cantas todo el rato, el niño va a tener habilidad emocional. Si tú a un niño lo estás masajeando todo el rato, más allá que queda más flaco, ¿me entiendes? Pero, ¿me entiendes? La idea de la estimulación es esta idea errónea de que más es mejor. ¿Me entiendes? Que mientras más estímulo yo le doy a un niño, más yo estoy estimulando el cerebro. ¿Se entiende esa idea, no? Mala idea. Hay, por ejemplo, una revisión muy grande sobre el tema del desarrollo del lenguaje.
Y en el lenguaje se encontró que basta que tú le hables a un niño. No tienes para qué leerle a Heidegger ni leerle todas las noches, ¿me entiendes? Basta que el niño viva en un contexto en donde haya seres lingüísticos que se comunican entre ellos y el lenguaje se desarrolla. Lo mismo que pasa, y está ahí en donde entramos en temas más complejos, el control del esfínter no se aprende. El control del esfínter es un programa genético. ¿Entiendes? Pero aquí nosotros hacemos tanto atado con el control del esfínter que lo desaprendemos. Matamos el programa genético. Y yo tengo mamás que casi como que arman unas discotecas en el baño, ¿me entiendes? Uy, el niño. ¿Y por qué el niño tiene? ¿Y por qué está esta idea de que tiene que aprender? Déjalo tranquilo, ¿me entiendes? Mira, hasta los niños más maltratados, abusados, traumatizados en su cerebro, controlan el esfínter. Lo mismo pasa con el caminar. Caminar también es otro programa genético que solo necesita un cierto ambiente de espacio. Pero nosotros ahí entramos en esta cosa adulta ideológica. Yo llegué ayer, de Lima, por un curso. Mira, el promedio del control esfínter de los niños, que un psiquiatra hizo un estudio, es de 14 meses. 14 meses y los niños controlan esfínter. Y hay niños de 11 meses que ya controlan esfínter, una especie como de genios, ¿entiendes? Genios anales. ¿Entiendes? Y yo decía, pero ¿cómo lo hacen, me entiendes? No, al niño se le encierra en el baño, se le grita hasta que ya aprenda a controlar. El niño sí ya aprende a controlar por miedo, ¿me entiendes? Entonces, hay que tener cuidado con esta idea de la estimulación. Los estudios actuales lo que muestran que no es estimulación como cantidad, sino que es como calidad. Y cuando hablamos de calidad del estímulo, aquí empezamos a complicarnos toda la vida, porque la calidad del estímulo es el ambiente de cuidado. No es el qué, es el cómo, que es lo que vamos a ir viendo. No tiene sentido que tú le leas todos los días a tu hijo si tú lo lees en este tono aburrido, estresado y que ojalá que termine pronto. ¿Me entienden? No tiene sentido que tú masajees 2 horas al día a tu guagua si ese masaje ya el bebé va a empezar a sentir, oye, pero me duele. ¿Me entiendes? No es la cantidad, es la calidad. Y la calidad para el niño se refiere al cómo no verbal. No es lo que ustedes dicen, es el cómo lo dicen. Ahí yo les voy a mostrar que el bebé, gran parte del cerebro del bebé es que el bebé nace con un GPS intersubjetivo emocional súper sofisticado para estar leyéndoles todo el rato el cómo ustedes son, no lo que dicen. De hecho, hay estudios que muestran que los niños a los 2 años ya aprenden a diferenciar que lo que los adultos decimos es diferente a lo que los adultos hacemos. Es decir, aprenden la mentira. Y el niño necesita aprender, y de hecho los estudios muestran de que el niño no puede confiar en el lenguaje del adulto, porque si confía en el lenguaje del adulto, vive engañado todo el día. El niño tiene que tener un sistema evolutivo más sofisticado para ver quién es el otro. Y ese no está basado en la comprensión del lenguaje, está basado en la lectura de la cara, la mirada, el tono de voz, la actitud corporal, la dirección de la mirada. Y eso ha cambiado de alguna manera todo el tema de la crianza. ¿Ya? Entonces se entiende que no es ambiente de estímulo, no es cuánto, no es que haya que estimular más, sino es el cómo. No tienen que estimular tanto. Eso es lo que muestran todas las revisiones, ¿me entienden? No tienen que matar al niño de estímulo. Pueden usar mucho menos tiempo. Bueno, pero aquí es difícil en Chile decir menos tiempo porque ahí son como 5 minutos al día. Entonces no. Pero no es en la cantidad del tiempo, es el cómo él te siente a ti. Y eso, su sistema cerebral y su hemisferio derecho, que está hiperdesarrollado durante los primeros 2-3 años de vida, lo que está leyendo todo el rato es lo que ustedes no controlan en ustedes mismos. Su tono de voz, su cara, su mirada, su expresión corporal. Por eso el niño es genial. A mí me encanta por miles de razones, pero yo también desconfío del lenguaje, a pesar de que las teorías que el lenguaje construye realidad y todas esas cosas, ¿me entiendes? No es tan así. El niño no confía en el lenguaje. Porque el niño necesita sobrevivir, acuérdense, nace con el 22% de su cerebro desarrollado. Y en ese proceso de sobrevivir, él ya tempranamente se empieza a dar cuenta que los adultos siempre decimos algo y hacemos otra cosa.
¿entiendes? Y entonces él dice, no confío en el lenguaje, yo confío en la acción y confío en lo no verbal. Y eso les digo porque por ahí va una entrada hacia hacer mejores intervenciones. Esto no se trata de que a los papás hay que decirle ya, abraza a tu hijo, dile que lo quieres, sale a jugar con él. No, eso no tiene sentido si el papá está como, ya vamos, me dijeron de la municipalidad que teníamos que salir, hay una ordenanza, ¿entiendes? No, el niño dice, no, mira, si es así, entonces yo prefiero que no, porque ahora tú vas a convertir la plaza en otro lugar desagradable, ¿ven? Yo tengo pacientes, niños que me dicen, mira, yo le digo, oye, vas a salir a vacaciones de invierno, qué rico, me dice. No, me dice, yo no quiero salir, ¿me entiendes? Pero ¿por qué tú no quieres salir? No, mi papá es insoportable en vacaciones, ¿me entiendes? Convierte las vacaciones como página Excel, una meta, ya, mira, vamos a hacer esto, vamos a divertirnos, vamos a pasarlo bien, vamos a jugar mucho, ¿me entiendes? Y entonces el niño de repente dice, pero papá, me quiero ir, pero no te estás divirtiendo, ¿me entiendes? No estás cumpliendo la meta. Entonces al final los niños sí sienten esto de que al final lo que parece que es entretenido. Entonces dice, bueno, pero mi papá dice que está relajado, pero no lo parece, ¿ven? No, él expresa otra cosa. Frente a esto, nosotros una de las cosas que hemos hecho es que cuando hablamos del ambiente de cuidado, me dicen que tenemos que ir al café. Es así. La cosa es así, hay que ordenarse, hay que ser educado y seguir con el café. ¿Ya? 1 minuto. Ahí está lo rebelde de uno, ¿ven? Siempre uno tiene que tener un sentido de rebeldía, si no, no tiene sentido. Dicen que el que está adaptado a esta sociedad es el que está realmente enfermo. ¿Me entiendes? Nosotros una de las cosas que hemos elaborado es, bueno, pero ¿de qué se trata este ambiente de cuidado? Eso, no era el café, eran las preguntas. Ahí sí. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Qué se tengo que pasar? ¿Allá hay una pregunta? Sí, allá también. Aló, buenos días, profesor. Con todo respeto quería hacerle una consulta. Usted estaba mencionando anteriormente algunos de los daños que se presentaban en los niños que estaban institucionalizados en el Sename. Existen muchos factores por los cuales los niños llegan ahí, pero ¿usted reconoce en la historia de Chile algún hecho importante por el cual existan tantos niños en esa condición? ¿En la condición de institucionalización o en el por qué llegaron a la institución? En la condición de la institucionalización. Wow, me pones en un aprieto. Mira, los que trabajamos el tema de la institucionalización no entendemos mucho por qué, porque tenemos todos los recursos económicos para poder hacer un buen sistema de familias de acogida. El sistema de familias de acogida chileno, y aquí me van a odiar más, pero ya no me odian tanto, que una más no importa. Aquí le llaman familias de acogida especializada, pero las familias de acogida en Chile no están especializadas. Hay que especializarlas. En otras partes del mundo las familias de acogida hacen casi un diplomado de un año de esos temas. Entonces, ¿por qué si tenemos toda la plata para tener un buen sistema de familias de acogida? Porque seguimos teniendo residencia. Mira, yo no quiero meterme en eso. Para mí, creemos, no soy el único, que a veces obedece a un tema más económico, ¿me entiendes? Como que hay ciertos sistemas que se mantienen económicamente y que por eso no tiene que ver con que... Porque las mismas personas que tienen residencias saben que las residencias son terribles. Ya no pueden decir que hay residencias buenas. Entonces creemos que tiene que ver un poco, más probable que obedece a razones quizás político-económicas. Yo no tengo otra explicación, porque ya los datos son escabrosos. Mira, yo trabajé durante mucho tiempo con gente de otros países con el tema de la institucionalización temprana, y hace 10 años nosotros trajimos a una experta mundial en eso, y la experta nos dijo, mira, a ustedes en algún momento los van a acusar, ¿entiendes? A ustedes los van a acusar, ustedes están haciendo algo muy grave aquí. Ustedes están torturando, están maltratando a los niños, siendo que tienen todos los recursos económicos, toda la logística para no hacer eso. Y pasó. ¿Ya? Entonces, creo que solamente la explicación radica en lo que prácticamente radican casi todas las explicaciones, el desarrollo económico o
la adquisición de plata de parte de ciertas personas que quieren seguir manteniendo eso. Tienen que hacer preguntas, está obligado. A mí me dijeron que si no hay como una evaluación después. No sé si estará bien hecha la pregunta, pero usted hablaba de que el bebé tenía que sobrevivir Sí. de alguna forma al cuidador que le había tocado en el fondo. Sí. ¿Esta forma de sobrevivir tiene clasificaciones? ¿Existen maneras de...? Mira, hay miles. El psicólogo es el maestro de las clasificaciones, ¿ya? Y el psiquiatra peor. ¿Ah? No tratemos de clasificar, porque cada niño va a encontrar su propia forma de sobrevivir, ¿ya? ¿Y qué es lo que hemos trabajado? Tenemos un modelo que quiere ir en contra de las clasificaciones, pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es lo siguiente, porque lo que nosotros necesitamos entender es por qué un niño hace lo que hace. ¿Por qué este niño muerde a los compañeros? ¿Me entiendes? ¿Por qué este otro niño es tan oposicionista y hace todo lo opuesto a lo que los papás le dicen? ¿Por qué este niño tiene 12 años y ya se quiere suicidar? Nosotros necesitamos entender, y eso es lo que gran parte de las teorías psicológicas les falta, por qué un niño hace lo que hace. Desde el punto de vista de lo que nosotros trabajamos, un niño hace lo que hace no porque está psicopatológico, sino porque eso que hace, lo hace porque le permite seguir viviendo. Y por más que a un observador externo eso que hace le parece escabroso, patológico, desadaptado, mal educado, manipulador, la realidad es que si lo hace, justamente lo hace porque es lo que tiene que hacer para seguir viviendo en el contexto de cuidado en el que vive. Entonces, por eso nosotros tenemos un enfoque absolutamente antipatologizante, que no le ha hecho nada de bien. Tenemos miles de datos que muestran de que el enfoque patológico ha hecho más daño que bien. Entonces, eso es lo que sería genial que pudiéramos llegar a entender, ¿me entiendes? Entender la conducta del otro, y eso para nosotros es una comprensión realmente respetuosa. Porque yo tengo una crítica con la crianza respetuosa, que yo creo que no es tan respetuosa. En el momento en que tú empiezas a definir, como las tablas de Moisés, que hay papás buenos y malos, que hay papás poco sensibles y sensibles, papás empáticos, en el momento que tú empiezas a definir desde afuera quiénes entran en los buenos papás respetuosos y en los malos, ya no eres respetuoso, ¿ves? Esa es la gran paradoja de muchas de las crianzas respetuosas. Aquí lo que se trata de entender es cómo es que eso que él hace, lo hace porque le permite seguir viviendo en el vínculo con los demás. Yo ya no caigo en psicopatología. Yo ya no digo que, y sobre todo lo interesante que es para largo, pero yo ya no empiezo con este enfoque de que arrégleme a este niño. El fix, le llaman en el enfoque el fix, que es lo que gran parte de lo que aquí pasa en Chile. A los niños hay que arreglarlos. Pero yo me pregunto, ¿y cuál es el criterio para arreglar? Claro, el profesor quiere que arreglen al niño para que sea un pequeño autómata y le permita hacer la clase, ¿me entiendes? El papá quiere que arreglen al niño, claro, porque como papá no es agradable que un niño te trate mal y no te haga caso. La pregunta es ¿por qué lo hace? Entonces, eso ahí nos empezamos a meter en un tema que es tratar de tener una concepción realmente respetuosa, pero más que respeto como una cosa filosófica, el tema es esto, entender por qué un niño hace lo que hace. Eso es lo que ustedes deberían tener y alcanzar y trabajar. Tener una concepción no patologizante de entender por qué él hace lo que hace. Sí. Sí, mira, esto sigue vía streaming, ¿cierto? Pero esto no se queda aquí en Quilpué, no va a ser. Mira, voy a tocarte un tema que bueno que me lo preguntes. Nosotros trabajamos para los niños, ¿cierto? Todos ustedes en algún momento, porque yo también lo he hecho, tenemos que hacernos la pregunta, ¿yo realmente trabajo para los niños o yo trabajo para la sociedad? En este mundo, me encantaría que viviéramos en un mundo en donde trabajar para la sociedad significa trabajar por el bienestar de los niños. Pero tenemos miles de datos, hasta sobre la frecuencia cardíaca tenemos, datos que muestran de que en este mundo moderno la sociedad está en contra del bienestar de los niños.
Entonces, más allá, y te puedo decir, pero yo necesito primero que te hagas la siguiente pregunta, porque yo necesito saber cuál es tu postura ética frente a esto. ¿Tú trabajas para el colegio o trabajas para el niño? Sí. No. ¿Qué lo que es, perdón? ¿Qué? Sí. 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 Mira, en la tarde vamos a ver una forma como ya, como lo que muestran los estudios de para dónde va a ser un verdadero programa, ya te lo pongo, de la prevención o del fomento de la conducta pacífica, ¿ya? Porque no es que yo te diga, oye, mira, aquí nada funciona con el consejo, con el tips, tú lo sabes bien, ¿me entiendes? Entonces, un tema que es importante entenderlo. Mira, hay estudios que muestran de que es imposible que un niño no se estrese cuando está en una sala de más de 20 niños. ¿Me entiendes? Entonces, vuelvo a la misma pregunta. ¿Por qué tenemos salas de 30 niños? Nadie aprende en una sala de 30 niños. Es un tema casi de hacinamiento. El hacinamiento, una de las cosas que provoca es frustración y agresión. Hay estudios con ratas, estudios con humanos, estudios con todo. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es donde yo te vuelvo a poner en este desafío, que yo soy más idealista, ¿me entiendes? Yo no quiero mantener el sistema. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos estas condiciones que casi como que agredir parece ser como una respuesta adaptativa frente a todas estas condiciones inhumanas? Sí. Daniela, hola, Felipe, sí. Gracias. Mira, estaba pensando en la pregunta que tú tienes planteada en la diapositiva que está puesta. Sí. Y pensaba en ese paradigma que tú planteas y que me rompe a mí el paradigma al entender que la visión que hay hoy día de los establecimientos educacionales es negativa, es patógena. Entonces, bueno, ¿por qué la humanidad a lo largo de la historia se ha planteado algún sistema de socialización, de educación estatal, familiar o de preceptores, pero de alguna forma tiene que haber una forma de generar los estímulos? Sí. Entonces, a esa pregunta que está puesta yo le agregaría en la escuela. Entonces, ¿cuáles son los factores que organizan el desarrollo del niño en la escuela? ¿Cuáles son esos? Y si sabemos cuáles son, ¿por qué no se hace? Es la misma pregunta como ¿por qué seguimos teniendo institucionalización sabiendo que... Qué buena pregunta. Voy a tratar de ser muy breve. Mira, si tú analizas la historia de la educación moderna, porque nosotros somos seres de aprendizaje. Nosotros vivimos en una sociedad muy compleja. Piensa, los chimpancés a los 14 años ya son adultos. El chimpancé solo necesita 14 años para aprender todas las capacidades que necesita para aprender para vivir en el mundo de chimpancé. Nosotros necesitamos como 20 años de aprendizaje, ¿me entiendes? Y más encima quedamos como medio ahí nomás, ¿ya? Entonces la pregunta es, sí somos seres de aprendizaje, pero un aprendizaje para la vida, no un aprendizaje para la academia. Y eso es una discusión muy importante. Pero quiero ir rápidamente a un tema. ¿Por qué surge esta educación moderna? Esta educación con niños de 30 niños en sala, de las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y todos los estudios historiográficos dicen que la educación moderna surge después de la segunda revolución industrial, porque yo ya no me sirve solo que un papá vaya a trabajar. Yo necesito duplicar la mano de obra y necesito que la mamá también vaya a trabajar. Pero eso presenta una interrogante, ¿dónde dejo a los niños? Ahora, y aquí viene la genialidad de la educación moderna. ¿Cómo yo elaboro un sistema en donde un papá pueda, o una mamá, separarse sin culpa de sus hijos, tenerlo todo el día afuera, pero sin que la mamá se sienta culpable, porque tiene que trabajar bien?
Gente cuando está deprimido no trabaja bien. Y ahí es donde yo convierto en la educación en un bien imprescindible para la vida humana. Entonces tiene un discurso genial. A mí, yo cada vez que lo pienso lo encuentro más genial. Yo, por un lado, puedo llevar al niño todo el día lejos de los papás, pero lo estoy haciendo no por el bien de la economía, lo estoy haciendo por el bien del niño. ¿Me entienden? La educación es un bien que el niño necesita para estar adaptado a esta sociedad. Pero aquí viene el segundo aspecto más exquisitamente perverso. Y es que ustedes nunca se han llamado atención que la educación se parece mucho al mundo laboral. Los horarios. Los niños trabajan lo mismo que nosotros. Ustedes trabajan por meta, los niños trabajan por notas. Las notas explican el 60 y tantos, 70 y tantos % de toda la educación chilena, CIMSE. ¿Ya? Entonces ahí está el segundo aspecto exquisitamente perverso, y es que con eso yo no solamente estoy logrando liberar la mano de obra, de productividad de papá y mamá, sino que más encima yo estoy preparando tempranamente al niño para la vida laboral, para que aguante esta existencia en donde yo tenga que despertarme a las 7, 6:30 de la mañana, de lunes a viernes, tenga que trabajar todo el día, tenga que trabajar por metas, pero tiene que pasar lo siguiente: no tengo que dudar de eso. ¿Alguien no se ha despertado todavía? ¿No? ¿Me entienden? Eso es lo genial, porque ¿qué pasa si el día de mañana ustedes tienen todos en grupo en Quilpué una crisis existencial y dicen, no quiero esta vida para mí, no quiero estar despertándome todo el día a la hora, no quiero estar pensando todo el día en el fin de semana, no quiero sentir que si me dejan salir a las 4 de la tarde es como el mejor día de mi vida, ¿me entienden? No quiero estar todo el rato pensando que tengo 3 semanas o 2 semanas de vacaciones y tengo que tener la meta de ser feliz y relajarme en eso. Entonces, para que no pase eso, a ustedes no tienen que llamarles la atención esta vida moderna que nosotros vivimos. Y para eso el mejor sistema es que yo tengo que empezarla a los 3 años. Entonces, genial. Pero cuando yo empiezo a mirar todos los estudios, y tenemos miles a nivel del mundo, yo encuentro que hay algo que no calza en esta educación, porque no le genera ni bienestar al niño, ni tampoco le genera capacidades de aprendizaje. Voy al tiro, mira, te voy a dar un ejemplo. Hay un estudio muy importante que lo que se hizo fue analizar a gente realmente exitosa en la adultez. Tomaron a tipos como Steve Jobs, Einstein, pero también, ¿qué es lo que llamaron una persona exitosa? Una persona que es libre en su trabajo, que está feliz con lo que hace, que tiene un buen pasar económico y que es reconocido por lo que hace. Y les evaluaron las notas a esas personas. ¿Y qué es lo que encontraron? Que las notas en la etapa preescolar, todas las notas, no predicen más del 10 al 14% del éxito laboral que tú vas a tener en tu vida adulta. Pero entonces, ¿cómo puede ser que el CIMSS explique el 70% de la educación? ¿Me entiendes? Ahí es donde hay cosas que no... El puzzle no se puede como empezar a armar. Hola. Bueno, mi pregunta apunta hacia algo a lo mejor un poco más esperanzador, pensando en estos niños institucionalizados, por ejemplo, que no tuvieron todas las condiciones necesarias para desarrollar cerebros sanos, Sí. O incluso no tan extremo, nuestros propios hijos, a los cuales, estando en este sistema, lamentablemente, como yo misma me he tenido que hacer el ejercicio constantemente de decir, es lo que hay, es la sociedad en la que estamos, Sí. y tienen que ir al colegio, y el verlos 4 o 5 horas al día, tratar de compensar con todas las otras cosas que hay que hacer y entregarles lo mejor posible. ¿Existe algo que apunte hacia lo reparador de Sí. todas estas carencias? ¿Tenemos alguna esperanza de poder, Mira, en el caso de los extremos, estos niños que no tuvieron estas opciones, o en el caso de los otros niños que están también institucionalizados en los colegios y llegan a la casa un sistema Sí. también estresante? Mira, yo sé que parece como que yo quiero presentar todo este panorama negro, sombrío y depresivo, pero a mí lo único que me interesa es tu pregunta, ¿mes? Yo no quiero andar buscando dolor
en los niños, son los resultados los que de repente, yo he hecho miles de estudios, llevamos 7 estudios multiculturales y Chile aparece en primer lugar en todo, yo no ando buscando esos datos, ¿entiendes? Pero obviamente el objetivo de uno es justamente entonces qué es lo que se puede hacer. Y mira, es interesante, pero sí sabemos lo que se puede hacer. Sabemos cómo tener una súper buena educación, sabemos qué hacer con los niños del Sename, lo sabemos incluso gracias justamente a los estudios del cerebro. La pregunta es que, ¿por qué no podemos tener una institucionalidad que permita eso? Por ejemplo, rápidamente, sabemos que las terapias de reparación del maltrato están prohibidas en todas partes del mundo con niños institucionalizados. Sabemos que no tiene, ni siquiera es un saludo a la bandera, ¿entiendes? Ni un efecto. Y lo más probable es que con niños con trauma el efecto es más iatrogénico. Ver a una persona cada 2 semanas, 1 hora, a pesar de que el psicólogo, la dupla, crea que igual el niño jugó, pintó, no es relevante. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué lo hacemos? Sabemos que está puesto en un libro que salió hace un par de años de trauma. ¿Cuál es la condición básica para hacer cualquier tipo de intervención de trauma en un niño? Que tiene que tener por lo menos una figura de apego mínimamente estable. No se puede hacer psicoterapia con niños en residencia. Entonces, ¿por qué lo hace? Entonces, a lo que yo quiero decirte es que sí sabemos lo que hay que hacer. Y tenemos en Chile los recursos económicos para hacerlo. La pregunta que todos tenemos que empezar a hacer no es ¿por qué no se hace? Un primer aspecto, y con eso te respondo bien básico, es que la gente cuando dice que está en pro de la infancia, no lo está. Mira, te voy a dar un último dato. Piénsalo de esta forma. La educación es para los niños, ¿cierto? Ellos son el objeto de la educación, ¿cierto? Mi pregunta es, si la educación es para los niños, entonces ¿por qué la carrera docente no tiene ni un ramo destinado a entender cómo es el desarrollo de los niños? ¿No les parece como extraño? Es como que yo soy un cardiólogo, pero nadie me enseña cómo funciona el corazón. ¿Me entienden? Entonces, ahí es donde uno piensa estas cosas, como dice que hay algo que... Yo no quiero entrar en teorías conspirativas, ¿ah? Pero como que tú ves que la cosa no calza, ¿ves? Como dice, bueno, pero si el objetivo del docente es que el niño aprenda, ¿no tiene que conocer al sistema niño para saber qué es lo que él necesita para aprender? Pero no hay ni un electivo en la carrera docente de pregrado ni de posgrado en donde al docente se le enseñe quién es un niño. Entonces yo entiendo a un docente cuando de repente llega y te dice, es que yo no entiendo a los niños de hoy. No entiendo que un niño sea agresivo, no entiendo que un niño me diga grosería a mí, falta de respeto absoluto. En mi época no se le faltaba el respeto a los adultos. ¿Entienden? Es que ahí está el punto, uno le dice, que tú tienes que entender qué es ser un niño. Si no, no es posible ningún tipo de aprendizaje. Es como tratar de arreglar un computador sin saber cómo funcionan los computadores. Entonces uno empieza, no, es que hay que apretar el return, aprieta el escape, no, apágalo y vuelve a aprender. Eso hacemos nosotros, ¿me entienden? Como no entendemos cómo funciona el sistema, damos palos de ciegos. Entonces es un aspecto, por ejemplo, tenemos que enseñarle a los docentes qué es ser un niño. Todas estas cosas que vamos a ver. Entonces, sí sabemos lo que hay que hacer. Nuestro problema no es la falta de teoría ni la falta de estrategias de intervención. Nuestro problema es la institucionalidad que rodea las sociedades, que parece que muchas de ellas van justamente en contra de eso que sabemos que hay que hacer. Entonces ahí nuevamente nos surge la pregunta, ¿entonces por qué se hace? No por los niños. Tenemos que ir al café. Ahora sí.